El día de hoy, si tuvieron la oportunidad de leer el documento académico, nos acompaña el maestro Alonso Hernández, fundador del archivo Archivos y Memorias Diversas, y Jan Charlotte, que es fundadora del movimiento lésbico en México. Pues si les damos un aplauso, por favor. Nada más un favor muy grande, tenemos que desocupar la sala de las 6 minutos. Por favor, gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora sí que este módulo va a ser compartido con Jan, entonces vamos a estar hablando los dos y vamos a utilizar algunas láminas como para ayudarnos y ayudarles a recordar. Siguiente, por favor. Bueno, el curso. Siguiente. Bueno, en un principio hubo condena y persecución. Para los hombres había que evidentemente no entraban dentro de los esquemas de la heterosexualidad y de las expresiones de género en su momento. Existía la cárcel de Belén, que tenemos aquí, y bueno, esta fotografía es muy conocida del archivo Casasola sobre algunos hombres afeminados en el Ministerio Público. Tenemos que comentar que lo que hacía la imaginaria del poder era presentarlos afeminados para provocar asco, vergüenza y horror. Esa era la finalidad por la cual posaban desafiantes y posaban muchas veces obligados. Algunos de ellos ni siquiera eran travestis, sino eran solamente personas homosexuales que habían agarrado en alguna racia de algún parque, de algún bar, de algún baño sauna, y los llevaban al Ministerio Público. Para las mujeres la situación era distinta. Si para los hombres era la cárcel, para las mujeres era otro elemento de represión. Bueno, cuando se habla de la represión a los homosexuales, se piensa que era lo mismo para las mujeres homosexuales que para los hombres homosexuales, pero no es así. La represión para las mujeres era muy distinta que la de los homosexuales. Primero, nosotras en ese momento histórico, o sea, antes del surgimiento del movimiento, a finales de los 70, en 78, las mujeres no estábamos en la calle, las mujeres estábamos a veces estaba yo. Sí. Bueno, hasta los finales de los 60s y los 70s, las mujeres ya empezamos a salir masivamente de los hogares, es decir, de la vida privada, y la represión de la que nos habla Alonso es la que se daba en la vida pública, pero las mujeres en general no estábamos en la vida pública, estábamos en la vida privada, y entonces la represión era diferente. En general no podemos hablar tanto de las racias, los levantones, las extorsiones, la persecución policíaca, las detenciones, de que sí eran objeto los compañeros homosexuales, sino más bien de una represión mucho más severa, mucho más intensa y sobre todo invisible. Pero recordemos que las mujeres hemos sido invisibles durante casi 5.000 años de historia. No es un siglo, 2 siglos, 3, es casi 5.000 años de historia de invisibilidad de las mujeres.
Por lo tanto, las lesbianas éramos mujeres y por lo tanto también había una invisibilidad de la represión en contra de las mujeres. En síntesis, podríamos decir que la represión en contra de las lesbianas antes del surgimiento del movimiento lésbico era de la medicalización, o sea que nos llevaban a los ginecólogos, a los doctores generales para que nos dosificaran hormonas para hacernos mujeres, o inyectarnos hormonas para hacernos mujeres, o la psiquiatrización, que era mucho peor porque los psiquiatras nos calificaban de asociales, con tendencias suicidas, con tendencias homicidas, y a muchas nos llevaban a hospitales psiquiátricos, ¿no? De hecho, a mi segunda compañera fue víctima de la psiquiatrización y la acabaron con la psiquiatrización. A mí me medicalizaron con hormonas para hacerme mujer. Y otras formas de represión era la marginación social, o sea, a las mujeres que tenían cierta apariencia masculina o se les descubría que tenían atracción por alguna amiguita o la vecina o X, se les marginaba al grado del ostracismo más brutal. Y otra forma era la violencia directa. Nos casaban a fuerzas con algún hombre, o alguien de la familia pues nos violaba para hacernos mujeres, o el homicidio. Yo viví todo eso antes de 1977, que comenzó el movimiento de lesbianas. Sí. Bueno, aquí muestro dos imágenes de dos personas reconocidas en su momento por ser uno abiertamente homosexual, Salvador Novo y Maricruz Olivier, de la cual en el ambiente se sabía que era lesbiana, ¿sí? Los muestro porque eran las imágenes y los guiones que en aquel entonces se daba en la sociedad. Por un lado, el homosexual afeminado, culto, delicado, inteligente, que de alguna manera él trató de sobrevivir a la sorna con la sorna, ¿sí? A combatir el desprecio con la risa, con la burla y con la navaja de su inteligencia, ¿no? Y del otro lado, Maricruz Olivier, que también digamos que tuvo ciertas resistencias hacia toda esta violencia, ¿no? Maricruz Olivier nunca, por más que la empresa que finalmente hoy es Televisa trató de casarla, trató de poner de novios, trató de hacer que llevara una vida heterosexual, Maricruz Olivier nunca se prestó a ese tipo de violencia, ¿no? Entonces son dos imágenes también de resistencia para decir, bueno, sí, en un principio sí había persecución, sí hubo violencia, pero también había oportunidad de mostrar esa resistencia por parte de las personas, no todas. Dependía mucho lo independiente que fuera uno. No era lo mismo lo que sufrían o lo que vivían las personas de alguna clase a otra clase. De repente uno piensa o cree que entre clases sociales es más difícil una clase que la otra. No, se vivían represiones a veces muy tenues, pero finalmente podrías ser obrero, podrías vivir en las lomas y vivir represión. Al respecto, quisiera decir, por ejemplo, en el caso de las artistas de cine, era un medio, un espacio más permisible, en donde se toleraban algunos excesos. Entonces, allí muchas compañeras lesbianas pudieron medio manifestarse, pero recordemos, incluso si han visto el video de Chabela Vargas, ellas no se decían lesbianas, o sea,
el concepto lesbianismo era algo abominable. Se decían, somos entendidas, somos de ambiente, no somos bugas, etcétera, una serie de denominaciones para no emplear el término exactamente homosexual. Bueno, hacia la década de los 50 vamos a ver que en México va a emerger una serie de movimientos sociales como el magisterial y el ferrocarrilero. El ferrocarrilero es importante porque en ese movimiento va a encontrar Nancy Cárdenas, digamos, un escape y un conocimiento sobre los movimientos sociales, ¿no? Ella estuvo cercano al movimiento ferrocarrilero. La siguiente, por favor. Hacia 1951 en México, después de como unos 20 años, llega o se produce en México el refrito de una película alemana, Muchachas de Uniforme. Ahí van a ver a Marga López, y yo creo que es Miroslava Stern, curiosamente, y basados estas dos películas, tanto la mexicana como la alemana, en una obra de teatro alemana de los años 30, en las cuales se retrata el ambiente de los internados de mujeres y donde se habla del amor que hay entre dos alumnas. En la versión mexicana, si bien es como de unos de los primeros guiños sobre, digamos, que lo lésbico en el cine mexicano, la protagonista, en lugar de vivir su amor pleno con su compañera de clases, va a morir y de esa manera va a ser, pues va a encontrar la redención. Hay que recordar que hasta no hace muchas décadas la Iglesia Católica ejercía igual una censura social y bueno, pues impidió que en la versión mexicana se diera como que un final feliz para estas dos chicas. Esto para hablar un poco del ambiente cultural. La que sigue, y ese mismo año, aquí adelantito en el Teatro Blanquito, como diría José Antonio Alcaraz, lo que es en el Palacio de Bellas Artes, se estrenaría Los signos del zodiaco de Sergio Magaña. ¿Por qué es importante? Porque finalmente es la primera obra donde se pone a un personaje homosexual fuera del estereotipo y del escarnio en el cual vivía el personaje homosexual tanto en el teatro como en el cine, ¿no? Entonces es un personaje homosexual que se acepta, es un personaje homosexual que convive y comparte en esta sociedad dentro de los signos del zodiaco. Y bueno, para los chicos había espacios de homosociabilidad como era la alberca Pane, la Alameda Central, como eran, bueno, los baños de vapor. Hacia la década de los 50, 60 existía el safari. ¿Sí? A ese respecto es muy importante señalar que los hombres contaban con parques, baños, calles, cines, el mismo ejército, los espacios donde convivían solamente hombres religiosos, es decir, contaban con varios espacios en donde de manera, digamos, discreta o clandestina podían tener relaciones entre sí, pero las mujeres no. Las mujeres estábamos casadas y con hijos. Por eso cuando nos preguntamos en toda esta época, antes del surgimiento del movimiento de lesbianas, ¿dónde estaban las lesbianas? Decimos, no existían. No estaban las lesbianas en ningún lado. Y nosotras respondemos, estaban casadas y llenas de hijos. Entonces,
es distinta, por eso quiero señalar la forma de represión social para los hombres que para las mujeres. Por ejemplo, había algunas, pero al decir algunas eran unas cuantas, un puñado que se reunían a partir, por ejemplo, estaban las pelotari del Hayalay, que después de irse al Hayalay se iban al Safari, que era un cabaret y que podían permitirse tener ahí compañías femeninas, pero eran unas cuantas. Y hablo del Safari porque fue el único cabaret que Ernesto Uruchurtu no cerró durante su racia y durante la cerrazón que hubo de cabarets y de centros nocturnos. La siguiente, por favor. Y bueno, hacia esa década de los 50, en Estados Unidos, 50-60, existían en Estados Unidos dos grupos muy importantes no de activismo, sino de cultura. Uno era la Mattachine Society y otra era las Hijas de Bilitis. La Mattachine Society era un grupo que había decidido crear cultura a partir de reuniones informales, reuniones en casas, de mandarse cartas, de tener un suplemento donde ellos podían escribir poesía, cuento, etc. No salían y no daban la cara todavía. Y en México, la librería de Cristal, que estaba a un costado de la Alameda, cercano al Palacio de Bellas Artes, donde había unas pérgolas, ¿sí? En esa librería, los extranjeros y los mexicanos que eran de ambiente tenían la oportunidad de sociabilizar, y ahí es donde se fue gestando la idea de crear una célula mexicana de la Mattachine Society. Jorge López Páez, el escritor, creador de Doña Erlinda y su hijo, este cuento, fue uno de los jóvenes que estuvo implicado en esta célula que finalmente no se dio. No sé si quieres hablar un poco de las Hijas de Bilitis. Bueno, respecto a los intentos de las lesbianas de poder reunirse, porque no había espacios para reunirse, excepto algunos lugares de tolerancia, como eran algunos bares, como era el Safari y otros que estaban en la periferia de la ciudad y que eran ilegales, y por ser ilegales constantemente eran atacados por la policía. O sea, la ilegalidad de los bares, que eran los únicos centros de reunión a donde algunas mujeres homosexuales se atrevían a ir, eran ilegales. Y tiro por viaje, a mí me tocó en esa época. Yo voy a cumplir 70 años. En esa época, en los bares, tiro por viaje, llegaba la policía con gases lacrimógenos y nos subían a las Julias, y de ahí que sacaban a los heterosexuales, o que parecían heterosexuales, nos dejaban a todos los demás y nos llevaban a detenidas, ¿no? O en el trayecto nos decían, o aflojas una lana, o y vamos a decir en tu trabajo o a tu familia que eres una volteada sexual, ¿no? Entonces, las reuniones en las casas privadas, pero que además eran mujeres con dinero, era la única forma en donde podíamos reunirnos las mujeres que no nos sometíamos a la heterosexualidad obligatoria. Siguiente, por favor. Bueno, digamos ya llegamos a una década. Ya llegamos a los 60 y vamos a ver que en los 60, si bien en Norteamérica van a salir los movimientos por las mujeres, por los derechos de los afrodescendientes, por las poblaciones homosexuales, en los 60 en México se va a vivir otra efervescencia. El movimiento médico, por los derechos médicos, ahora que está muy de moda de que sus derechos están siendo de alguna manera vulnerados, y el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que
finalmente a este último va a pertenecer otro de los activistas que vamos a ver, que es Luis González de Alba, ¿no? Y también Marcela Olavarrieta, digamos, el ícono fundador del movimiento de lesbianas en México es Marcela Olavarrieta, que fundó el grupo Ácratas. ¿Marcela qué, perdón? Olavarrieta, Marcela Olavarrieta, que fundó el grupo Ácratas en 1976. Ella se definía como feminista radical, anarquista y separatista. Esa era como su definición política. Y precisamente Marcela viene en el 68. Ella fue perseguida política en el 68 en Orizaba, Veracruz, y de hecho pudo salvarse de la represión estudiantil. En la cajuela de un auto la sacaron y la trajeron al Distrito Federal, ¿no? Entonces es un dato importantísimo, lo pueden buscar en internet, ahí está, que se llama algo así como persecución de una Orizaba, porque ella vivía en Orizaba, Veracruz, algo así. Ella viene del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces nosotros tenemos este antecedente directo del movimiento del 68. Y bueno, pues finalmente se tiene que hablar de alguna manera de Stonewall, de esta redada en este bar del Greenwich Village, allá en Nueva York, y hay toda una historia romántica acerca de Stonewall. Hay que comentar que Stonewall es un parteaguas, pero que alrededor de Stonewall también hubo otras racias, otras tomas por parte de los parroquianos de sus propios bares, ¿sí? Ya había como un ambiente de resistencia hacia a finales de los 60 en Estados Unidos. Ya los gays y las lesbianas y las trans ya habían tomado conciencia de sus derechos como derechos humanos. Y finalmente la historia romántica habla de la muerte de Judy Garland como pivote que hace explotar Stonewall Inn. Llega el cuerpo de Judy Garland, la gente está muy sensibilizada por la muerte de Judy Garland, la gente está llorando la muerte de Judy Garland en los antros de ambiente como el Stonewall, y de repente llega la policía, como llegaba en numerosas ocasiones, a agarrar a los parroquianos, a subirlos digamos que a los convoyes o a los camiones, para que fueran detenidos, se les fotografiaran, se publicaran sus fotografías. Finalmente eso les arruinaba la vida y dijeron basta. Y bueno, y tenemos tanto en Stonewall mujeres lesbianas, mujeres travestis, hombres afro, latinos, que van a dar la cara y van a sitiar a la policía durante 3 días y 3 noches, ¿no? Suena como que muy bíblico, pero sitian a la policía, y esa chispa hace que, si bien ya existía, digamos, un premovimiento de liberación creado desde finales del 19, principios del 20 en Alemania, con otras ramificaciones en Francia, en Bélgica, en Gran Bretaña. Finalmente este hecho en Stonewall hace que la gente empiece a hablar de la rebelión de los homosexuales, de las homosexuales en aquel entonces. Y no es casual que se den estas fechas, el movimiento estudiantil del 68 y después este movimiento lésbico gay en 69. O sea, hay una correlación, ¿no? Es un momento histórico de efervescencia, de grandes movimientos sociales, donde está también la guerra de Vietnam, donde está todo el movimiento afroamericano,
donde está Martin Luther King, Malcolm X, los Panteras Negras. Entonces, en todo este conjunto de expresiones sociales, de lucha social, es que se da este fenómeno de Stonewall. Siguiente, ¿no? Y bueno, ya en México vamos a tener hacia mitad de la década de los 60 el Gay Liberation Front, que era así como lo denominó Nancy Cárdenas, y que reuniría a ciertos personajes como Sergio Pitó, Luis González de Alba, estaría inmiscuido Carlos Monsiváis, Luis Prieto, muy cercano a la familia Cárdenas, por cierto, del ingeniero Cárdenas, para hacer la aclaración, y que va a ser un semillero de intelectuales que lo que querían era preguntarse cuáles eran los derechos de las poblaciones homosexuales. Ellos vivieron racias, ellos vivieron todos estos tipos de violencia, y ellos se van a reunir en torno a Nancy Cárdenas. Luis González de Alba va a escribir un texto acerca de la silla de Nancy Cárdenas, porque es alrededor de esa silla donde se van a leer varios textos que Carlos Monsiváis mandara desde Gran Bretaña, hablando sobre el movimiento de liberación allá en Europa. Siguiente. Y lo que es el movimiento de liberación homosexual da inicio en México en 1971, como lo acaba de mencionar Alonso, con Luis Prieto, con Nancy, con González de Alba, que también viene en el 68, fue dirigente estudiantil, estuvo en la cárcel en Lecumberri, ¿no? Sí. Él estuvo en Lecumberri. Y por parte del movimiento de lesbianas tenemos precisamente a Marcelo Olavarrieta, que funda el grupo Ácratas en 1976. Cabe mencionar que el movimiento de lesbianas surge dentro de una organización que se llamaba la Coalición Nacional de Mujeres Feministas, que fue la primera alianza de grupos feministas en México y que se fundó en 1976. Hay una correlación directa entre esta alianza de organizaciones feministas y el surgimiento de Ácratas. La siguiente. Aquí está una foto de Marcela Olavarrieta y un poco de sus datos biográficos. Todos estos también los pueden encontrar en el obituario LGBTI mexicano. Ella fue antropóloga social, ella escribió poesía, escribió estudios sobre cuestiones de maternidad y lactancia en pueblos originarios, y también ella forma Ácratas, también junto con algunas compañeras extranjeras, tengo entendido. Sí. A principios de los 70s hubo a finales de los 60s y principios de los 70s hubo un gran movimiento de mujeres viajantes que les llamábamos las nómadas. De hecho, yo fui parte de ese movimiento, un viaje que hice a Inglaterra. O sea, viajaban, pero grupos grandes de mujeres, y algo muy novedoso, porque las mujeres empezaban a salir de sus casas, a rebelarse en contra de ser una hija sometida, destinada al matrimonio. Entonces, estas mujeres viajantes, que vinieron principalmente de Europa y de Estados Unidos, trajeron a Latinoamérica, a África, a Asia, el feminismo. Fueron como unos vehículos de transmisión del feminismo a nivel internacional. Y por eso es de que en México llegaron muchas mujeres viajantes, y Ácratas se formó básicamente con varias extranjeras, Marcela Olavarrieta y una mexicana, de la cual le perdimos la pista totalmente. Pero quiero decir, yo también fui parte del movimiento de mujeres viajantes, y muchas se establecieron en Tepoztlán, Morelos. Por eso a Tepoztlán le llaman Lesbostlán,
Tepoztlán, porque no sé qué tenía Tepoztlán que atraía a muchísimas mujeres, se instalaban allí, hacían comunas, y yo recuerdo haber conocido muchísimas compañeras de Australia, de Tailandia, de Japón, de todo el mundo, y Marcela se desenvolvió en ese medio formando como la primer comuna lesbiana feminista en México. Siguiente, por Tengo una pregunta. ¿Cuál es el significado de Ágrata? ¿O por qué le pusieron a ese movimiento ese nombre? Por la Guerra Civil Española había tenido un movimiento Ágrata, que es, algunos lo asimilan como si fuera igual que anarquismo, ¿no? Yo creo que anarquismo y acratismo tiene diferencias, ¿no? Marcela escogió el término ácratas porque significa no solamente autogestión, autodeterminación, autoorganización, ¿sí? Sino porque la acracia, a diferencia del anarquismo, proponía una sociedad justa en donde a través de la conciencia profunda, individual y social y muy política, poder construir relaciones sociales horizontales y no verticales, no opresivas. Yo estoy escribiendo ahorita la historia del movimiento de lesbianas en México y ahí hablo ampliamente del movimiento ácrata, no solamente en México, sino también en Europa, pero del acratismo feminista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hicimos, o más bien mi querida Jan hizo un ejercicio que le pedí, que era hablar sobre estas dos maternidades, la de Marcela Olavarrieta y la de Nancy Cárdenas, porque finalmente ella los vivió. Ella vivió a Marcela, ella vivió a Nancy y daba ciertas diferencias, ¿no? Había similitudes, como esta de ser maternidades de dos importantes movimientos sociales a nivel de lo sexopolítico, y mientras Marcela fue la matriz del movimiento de lesbianas feministas autónomo, Nancy fue la matriz del movimiento de liberación homosexual, ¿no? Mientras Marcela tenía una visión autónoma del movimiento lésbico y ya mencionaba la palabra lesbiana como parte de una política sexual, Nancy Cárdenas tenía una visión de inclusión de las homosexualidades. No, ella no veía diferencias entre homosexuales, hombres y mujeres, ¿no? Mientras Marcela Olavarrieta veía el patriarcado como el enemigo a vencer, Nancy Cárdenas veía al machismo como el enemigo a vencer. Digo Nancy. Nancy veía el machismo como enemigo a vencer, pero las dos eran profundamente feministas, ¿no? Entonces había diferencias muy importantes que hacía que digamos que cada movimiento tuviera un inicio distinto, pero finalmente de la mano en las cosas que confluían. Exactamente, como dice Alonso, tanto el movimiento de lesbianas como el movimiento homosexual teníamos diferencias políticas, obviamente, ¿no? Tanto teóricas como metodológicas, pero confluíamos en algunos aspectos y en esos luchábamos conjuntamente. Si ustedes revisan la historia del movimiento de lesbianas y del movimiento homosexual, van a ver pues una gran cantidad de eventos en donde nos hermanamos para luchar, por ejemplo, en contra de la represión policíaca, que era bárbara, en contra de la medicalización, porque bueno, la psiquiatría y la medicina pues tenían todo un discurso armado para considerar que tanto el lesbianismo como la homosexualidad eran enfermedades y eran perversiones y por lo tanto había que erradicarlas, ¿no? Entonces hubo momentos de confluencia y momentos de diferencia, pero es interesante que ustedes vean las dos posiciones políticas. Sí. Bueno,
Entre otros personajes del Frente de Liberación Homosexual está Juan Jacobo Hernández, Carlos Monsiváis, ya lo habíamos mencionado, estuvo Braulio Peralta, estuvo Teresa Ichaustegui, estuvo, bueno, hay por ahí algunos nombres que no quieren ser mencionados, pero ya todos lo sabemos. No hablaré de la pareja de Daniela Romo, porque por ahí estaba, pero digamos que es muy curioso porque estuvieron en el Frente de Liberación Homosexual y de ellos creo que Juan Jacobo Hernández es el siguiente semillero de aquellos que decidieron salir a luz, ¿no? Siguiente. Esta es como una pequeña genealogía donde está la Coalición Nacional de Mujeres Feministas, Ácratas, Lesbos y Oikabet. Y del otro lado está el Frente de Liberación Homosexual y que da, de alguna manera, inicio al FAR y a Sexpol. Ya después veremos en qué van desembocando cada uno de ellos. Y la visión para hacer esta genealogía fue tomar elementos discursivos, ¿sí? Los elementos discursivos son los que me hacen ver que el FAR finalmente es hijo del Frente de Liberación Homosexual, Sexpol es hija del Frente de Liberación, porque tienen la misma visión, o sea, hay que estar un poco unidos, es la visión un poco más de Nancy Cárdenas, y finalmente es Ácratas, Lesbos y Oikabet llevan un poco más la visión de Marcela, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, te dejo con Lesbos. Bueno, Marcela Olavarrieta la consideramos como la protohistoria, pues el antecedente del movimiento lésbico en México. Normalmente el grupo y la fecha, digamos, oficiales es el grupo Lesbos, que surgió en 1977 como el primer grupo de lesbianas feministas de México. La diferencia entre Marcela y Lesbos, o sea, entre Ácratas y Lesbos, es que Ácratas partía de un principio político que se llama Feminist First. Así se llama. Hay un libro que se llama Feminist First, súper importante para las lesbianas, en donde se dice feminismo primero, lesbianismo después. Y Marcela partía de esta noción. Nosotras lo que hicimos, o bueno, yo como fundadora del movimiento, es que puse lesbianismo primero y feminismo después. O sea, lesbianism first. Y digamos, dos principios políticos derivaron en dos movimientos completamente diferentes. Y ahora, a estas alturas de la vida, y ya lo he dicho públicamente, lo voy a volver a decir, yo considero que cometí un error político. Haber puesto lesbianismo primero y feminismo después, para mí, después de hacer un análisis retrospectivo histórico, creo que fue un error. Creo que debería de haber sido lo que Marcela planteó, que es Feminist First, sustentada en este libro que voy a publicar próximamente en el Archivo Histórico de México. Y pues formamos el primer grupo, que es Lesbos, en 77, dentro de la Coalición Nacional de Mujeres, que dimos una lucha tremenda para que nos admitieran las heterosexuales, y finalmente no nos admitieron. ¿Sí? O sea, finalmente, hasta hoy día, el feminismo heterosexual no admite al lesbianismo. Y ahora en el encuentro que va a haber aquí en Veracruz en octubre, lo vamos a volver a decir y vamos a volver a denunciar eso. El feminismo heterosexual no ha asimilado ni ha aceptado a las políticas del feminismo lésbico. Entonces, Lesbos se entiende como el primer grupo, empezó como un grupo de autoconciencia, que se llama PGA, Pequeño Grupo de Autoconciencia, y varias de las integrantes son mujeres famosas ahorita, incluso una de las más importantes oftalmólogas del mundo viene de aquí. No, por supuesto no es su nombre, ¿eh? Y otras, muchas otras vienen de aquí. Es un grupo que no fue abierto públicamente, y el primer grupo abierto va a ser Oikabet.
bueno, no todo fue movimiento, no todo fue una cuestión política organizada, también existió la noche, también existió la fiesta, y una de las grandes representaciones de esa época de la noche de la fiesta era Xochitl, la reina de reinas, la reina de los travestis, la gran madrota, por así decirlo, porque finalmente regenteaba artistas, regenteaba población LGBT para los políticos, y esa unión con la prostitución o el trabajo sexual, como ahora se dice, y la política le permitió a Xochitl hacer un capital, no nada más económico, sino político, que en algún momento ella llegó a protestar y a decirle a Juan Jacobo: no soy ese monstruo que tú crees. Atrás de ti ha querido la policía en México llevarte a separos, malearte, desaparecerte, y me ha tocado a mí, Xochitl, dar la cara por el movimiento político. No, yo espero que ahora que ya se están abriendo estos archivos policíacos, veamos si Xochitl decía la verdad o era parte también de este entramado entre el poder y la noche, ¿no? Entonces aquí vamos a ver a Xochitl, que sale en María de mi corazón como la enfermera perversa, mala onda, que encierra a esta María Rojo. Es una película, junto con una de sus hijas, Antoine, que es ahora diseñador de modas, ¿no? Es importante hablar de que en aquel entonces no existía el término trans, no existía la identidad trans como hoy la vemos. Las personas travestis se asumían como homosexuales, después como gays, pero no se asumían como trans. Decían: yo soy un homosexual perfecto, porque los homosexuales imperfectos son aquellos que quieren hacerla pasar de machines, ¿no? Los que se sienten homosexuales hombrudos, esos son imperfectos. Nosotras, los homosexuales que queremos ser mujeres, porque así era la visión en ese momento histórico, somos quienes damos la cara, ¿no? Y algunas de ellas ejercían la prostitución no muy lejos, aquí sobre Avenida Juárez, tan solo, ¿no? ¿Sí? Y en ese ambiente de la prostitución, de la represión, de la persecución, el Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Homosexual, saca algunos bandazos, así como ahora hay una carta de intelectuales diciendo que no a cierto personaje, Jalife, me parece ser. En aquel entonces, Jalife, por ser homófobo, por ser misógino, uno de estos nuevos intelectuales de la Cuarta Transformación, en aquel entonces, este grupo, el Gay Liberation Front, creó este artículo contra la práctica del ciudadano como botín político, para hablar de cómo los homosexuales eran perseguidos por la policía, por el aparato del Estado. Y varios intelectuales de aquel momento firmaron, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, Ofelia Guimey, Ofelia Medina, actores intelectuales entre ellos, dieron su firma. Y bueno, este es un documento que escribieron a la par Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y Luis González de Alba. En el archivo de Luis González de Alba se encuentra este documento con anotaciones del propio Luis, diciendo: esto va, esto no va, esto se quita. Y ese archivo, bueno, parte de ese archivo está en el ITESO hoy en día. Disculpa, ¿en algún momento homosexual y gay han significado cosas diferentes? Sí, de hecho, por ejemplo, la identidad gay
van a ser hasta principios de los, en México, hasta principios de los 80s, ¿sí? Y va a durar 80s, 90s como una identidad sexo-política, ¿sí? Antes de los 80s todavía se hablaba de ambiente, la gente se reconocía como homosexual y hay que hacer esta separación entre lo que es una orientación o preferencia sexual, que es la homosexual, y una identidad cultural, sexual, política, que es lo gay. No es lo mismo. Puede alguien ser homosexual, pero no ser gay porque no tiene la identidad cultural, por no tener todos estos otros elementos que te hacen identificarte como parte de una población en específico. Ya este asunto lo ha tratado Javier Lizárraga, si mal no recuerdo, en Semánticas Homosexuales, y otro libro que es una historia sociocultural de la homosexualidad, por ejemplo. Es un gran teórico sobre lo que significa en cierto momento lo homosexual y lo que significa lo gay en cierto momento. Hoy lo utilizamos indistintamente, pero hay que comprender que son dos palabras que tienen orígenes de alguna manera distintos, ¿no? Desde la sexualidad y el otro desde el awareness, desde la identificación, ¿no? Al respecto también existe una gran diferencia entre el término mujer homosexual y el término lesbiana. Y la gran diferencia es de que mujer homosexual se entiende en general como mujer que tiene relaciones sexoafectivas con personas de su mismo sexo. Y el lesbianismo se entiende y se ha entendido siempre como algo político, muy político. De hecho, el lesbianismo fue trabajado principalmente por las europeas como una noción en contra de homosexualidad femenina, porque la homosexualidad femenina se reducía a ser una práctica sexual y en cambio el lesbianismo es una postura política. En la actualidad ya perdió todo sentido el lesbianismo, o sea, ya no tiene ningún sentido. He leído algunas cosas que hacen una diferencia entre lo lésbico y lo lesbiano. Según yo son como también posturas políticas diferentes, pero no me queda claro. Mira, lo que pasa es que el lesbianismo, o sea, su origen es es que en algunos textos he visto que algunas autoras diferencian lo lésbico de lo lesbiano, y según yo es porque hay como posturas políticas diferentes, pero... Mira, es que los conceptos van cambiando de contenido según el momento histórico. Inicialmente, usar la palabra lesbiana era súper revolucionario. De hecho, Nancy Cárdenas y Chavela Vargas nos decían, a nosotros cuando estábamos chiquitas, cuando íbamos a lecturar con ellas, nos decían, nosotras no nos digan eso. No nos digan qué. Eso. Lesbianas. O sea, nos decían, Chavela y Nancy Cárdenas nos decían, no nos digan eso que son ustedes. O sea, lesbianas. Porque lo consideraban un insulto, lo consideraban algo aberrante y algo altisonante, ¿no? Entonces, cuando nosotras tomamos la palabra lesbiana, lo hicimos precisamente para enfatizar que el lesbianismo era algo político y no podía reducirse a un asunto sexogenital. De ninguna manera podía reducirse, ¿no? Y nos deslindábamos de las mujeres homosexuales. En ese sentido, lesbianismo, en ese momento histórico, el lesbianismo tenía una connotación muy, muy profunda y muy política, ¿no? Ahora, ya cualquier gente se dice lesbiana, hasta Angie Duero. O sea, cualquier gente. Entonces, nosotras ya no nos decimos lesbianas, nos dijimos después lesbianas feministas para deslindarnos de las lesbianas. Y luego, cuando empezaron los financiamientos a las ONGs,
que llegó mucho dinero para lesbianismo, muchas homosexuales hicieron lesbianas para recibir los financiamientos. Entonces nosotras nos dijimos lesbianas-feministas. Y como ya otras se apropiaron del concepto, ahora nos decimos lesbofeministas. Entonces ha habido un proceso de cambio en las palabras, pero tiene que ver con la cuestión política. Siguiente pregunta. Bueno, aquí hay una genealogía de Sexpol. Yo sé que... ¿una pregunta? Sí, por favor. Estamos escuchando la crónica de esta historia, pero a mí me brinca el caso de ascendencia oaxaqueña, y aquí hay gente con una particularidad, sobre todo en la región del Istmo. Los mushes. También los mushes y los mampos son también una situación diferente, a pesar de, sobre todo en el 80, ya los mushes también empiezan a vivir un trasves y empiezan a vestirse con las ropas regionales de las mujeres en el Istmo. Y ese es un lado que llama la atención, que no lo menciono porque hablan de todos los movimientos urbanos, y la provincia también tiene sus... sé que también en Guadalajara hay otra situación, no la conozco del todo, pero creo que ahí hay también una cosa. Y también me brinca, yo soy sesentera, tengo 62 años, y recuerdo que cuando yo estaba en la universidad asistía a eventos de los gays, donde había coronación de la reina, una serie de situaciones exageradas, pero al final era un ambiente tranquilo, y hasta donde yo las viví, nunca tuvimos agresiones o violencia. No sé si en esa época ya se permitía, pero había la reina de la belleza, había artistas que eran las que de alguna manera coronaban, en fin. A mí me preocupa porque no estoy familiarizada con todo el movimiento, pero esas cosas también existieron en esa época. Sí, aquí lo que estamos hablando más que del movimiento, o más bien de la vida lúdica y cultural de las poblaciones LGBT, que sería esta cuestión de la coronación, de las reinas, que había concursos de Carlos Federico, de Carlos y Meche, que hicieron de estas fiestas o de estos concursos de belleza, Miss Gay, inclusive la propia reina Xochitl hizo estos tipos de concursos de señorita primavera y señorita fiestas patrias. Eran formas en que las personas o la gente de ambiente de aquel entonces podía encontrarse a sí misma, podía sociabilizar, podía tener estos ratos de esparcimiento, ¿no? Pero eso no era un movimiento político-social, eso era la parte festiva, la parte en que uno podía ser Miss Oaxaca. Y la cuestión con los mushes y los mampos, por ejemplo, no entran a esta escena hasta, yo creo que hasta los 80s, los 90s, porque es hasta los 80s, 90s que, por ejemplo, el FAR, pero eso ya lo tendrá que hablar la próxima semana Juan Jacobo, tuvo una célula del FAR en Oaxaca, ¿sí? Y ahí algunos oaxaqueños tuvieron estos principios del movimiento de liberación que se gestó en la Ciudad de México. Y en Guadalajara hubo una célula de Lambda, pero de eso hablará la próxima semana Javier Lizarra, que está acá. Digo, para no hacer spoiler. Nada más quiero que tengan la total cuenta de las cosas que están pasando también en los estados. Sí. Tienen sus razones y sus modos de ser. Sí. Mira, ahorita estamos hablando del inicio del movimiento, ¿sí? No de todas sus repercusiones. El tema de los estados de la República se tocará un poquito más adelante, ¿no? Pero estamos hablando de un movimiento político, ¿sí? De un movimiento tanto de lesbianas como movimiento homosexual.